¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Muchos de nosotros, muchas de nosotras compartimos una sensación pues un tanto silenciosa, que muchas veces es difícil poner en palabras, pero imposible de ignorar. Realmente algo está cambiando, pero no solo en el mundo, sino en los sistemas, en nuestra forma de vivir, algo está cambiando dentro de las personas. Y tampoco se trata de una intuición pasajera o temporal, porque es una profunda percepción de transición, como si estuviéramos cruzando un umbral invisible, porque se trata de una forma de transicionar entre una forma antigua de existir y otra forma que todavía no termina de revelarse de todo. En este programa que solemos enfocar la vida desde un enfoque espiritual, pensamos que no estamos simplemente en una época de cambios, sino en un cambio de época. Realmente podríamos decir que es un tránsito de conciencia, porque supone un tránsito entre un ciclo progresivo largo, basado muchas veces en lo que hemos vivido en la historia del hombre, en la separación, el miedo, esa identidad rígida, el control, y estamos transicionando hacia un mundo nuevo que lo que está pidiendo es la apertura desde la unidad, desde esa interdependencia y la conciencia del alma que comienzan en nosotros a reclamar su lugar. Los tiempos nuevos, además, estamos viendo que no llegan con anuncios ni con certezas. Al contrario, llegan desordenando, removiendo estructuras internas y externas. También cuestionando, y esto lo estamos sintiendo, nuestra identidad, que hasta ahora parecía firme. Y también dejando obsoletas pues muchas de las respuestas que antes nos servían para transicionar en la vida. Por eso hay tantas personas que se sienten desconcertadas, cansadas sin saber por qué, a veces pensando en que tal vez han fallado en algo concreto, pero no saben en qué, sensibles, emocionales, incluso diría hasta vulnerables, aunque aparentemente todo a su alrededor está más o menos bien. Pero no se trata de debilidad, se trata de un reajuste vibratorio, porque cuando la conciencia colectiva comienza a elevar su frecuencia, los viejos patrones, esos que son mentales, emocionales, pues ya no sostienen la vida como antes lo hacían. Y es que lo que no puede sostenerse entonces, lo que sucede es que pues comienza a caer. Y la cabeza y la caída a veces pues es suave, pero otras veces la estamos viviendo de una forma un tanto abrupta, porque los tiempos no nos están pidiendo que sepamos más como hemos hecho durante toda la historia del hombre. Lo que nos están pidiendo es que soltemos más. ¿Soltar? ¿Soltar qué? Pues soltar certezas, soltar identidades construidas desde el ego, soltar la necesidad de controlarlo todo, soltar la idea de que valemos por lo que hacemos, no por lo que somos. En definitiva, que desde una perspectiva un tanto trascendente, eh, yo creo que todos sabemos que este momento llegaría. Por eso muchas personas sienten esa llamada interior, que no se parece a nada a lo conocido hasta ahora, una necesidad pues de verdad, de coherencia, de sentido. Y ya no basta sobrevivir, producir o encajar. Ahora algo dice dentro de nosotros, quiero vivir alineado, quiero vivir con plenitud, pero con plenitud real. ¿Eso nos pasa a vosotros, queridos amigos? Totalmente de acuerdo. Hasta ahora hemos vivido en un planeta, una sociedad dualista, ¿no? Entonces, dual. Entonces, nos hemos aprendido a través de los espejos, ¿no? A través del otro. ¿Qué pasa? Que esto se ha hecho demasiado
fuerte esta dualidad, ¿no? Y vivimos una sociedad totalmente polarizada, donde están totalmente los dos opuestos en lo que sea. ¿Y esto qué lleva? Lleva a odios, lleva a muertes, lleva a guerras, lleva a todo aquello que no debería estar ahí, ¿no? Porque todo eso trae más miedo, trae más separación y es tremendo, ¿no? Entonces, las personas que quieran vibrar en el mundo nuevo, que ya está, este mundo ya está, lo que tienen es que ir a la unidad. Solo se puede llegar ahí desde la unidad. Entonces tienen que intentar integrar todo aquello que no se ha podido integrar en esta humanidad. Y integrar los opuestos, es integrar la oscuridad. Esto es muy importante, ¿no? Creo porque visualizaciones que he tenido, canalizaciones, van a quitarse cosas que ya no sirven, que nos hacen vibrar muy bajo, como es el miedo, la culpa, la vergüenza. Todo esto se va a acabar a medida que vayamos integrando al opuesto. Es muy importante porque cuando uno integra su propia oscuridad, se acaba. Vives en la neutralidad total. Y eso quizás es a dónde dónde tenemos que ir para estar en ese estado vibratorio donde está la nueva humanidad, que ya está aquí en estos momentos. Y de momento no sé qué más decir, porque me pierdo. Bueno, has dicho mucho, al contrario, no te pierdes. ¿Y tú, Juan, qué tal? Pues yo os confieso que es un tema que me apasiona, siempre me ha gustado. Y es un pastel que me ha gustado, pero de eso que a veces el pastel, pues no sabes por dónde cogerlo, sinceramente. Y os explicaré por qué. Para mí es un tema tan serio como lo es para vosotros y como lo es para muchos amigos que os están escuchando. Para mí es un tema tan serio y tan de corazón. Es un tema en el que seguramente muchos de nosotros hemos nacido en nuestro ADN con ese preaviso de ciertas cosas. Es tan serio y tan importante que, que me gustaría vivirlo, contemplarlo, sentirlo con la misma importancia que lo sentimos exteriormente en nuestros planteamientos, en nuestros pensamientos. Se ha hablado tantas veces del fin del mundo, y yo no hago caso del fin del mundo, pero sí un nuevo tiempo, una renovación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo deseamos tanto que al tiempo, posiblemente, como decía, como hablaba Jung, seguramente forma parte del inconsciente colectivo de todos nosotros. El hecho ya de que desde hace tantos miles de años esa puerta de luz se cerró para todos nosotros. Seguramente para nosotros pesa esa puerta cerrada. Llega un momento que sí, que piensas que se va a abrir, que se tiene que abrir, pero nunca termina de abrirse. Y se va a abrir, sin duda alguna, se va a abrir. Pero después sales, amigos míos, después sales a la calle, oyes las noticias, lees esto, lees lo otro, o esos vaticinios que hay para mañana por la noche, a las 12 de la noche, cuidado que va a producirse uno, se sabe qué. Y llega un momento en el que dices, sí, no es eso, no es eso, no es por ahí, posiblemente eso de tiempo después hablarlo más tranquilamente, al menos para mí, no es por ahí. En los nuevos tiempos creo que no van por ahí. Pero bueno, esperanzado sí que estoy, de verdad. Bueno, pues si estás esperanzado es porque seguramente, Juan, ves que muchas veces ante estas noticias falsas, verdaderas, que previenen catástrofes, pues realmente forma parte del entrenamiento de esta crisis, ¿no? Forma parte del entrenamiento porque yo creo que estas advertencias, todos estos vaticinios, forman parte
de este aprendizaje de oportunidades que hemos de ver en la línea de lo que comentaba Lourdes. Una oportunidad para comenzar a ver, digamos, ese camino, ese sendero tan fino y delgado como el filo de una navaja que integra ambos opuestos, ¿no? Porque esto realmente es un cambio de conciencia, es muy fácil y muy sencillo, porque antes, en toda la historia de la humanidad, hemos confiado la mejora de las condiciones de vida, la mejora de toda la colectividad humana a grandes cambios sociales, políticos, religiosos, pero hemos visto a la altura de la época humana que nos corresponde vivir, hemos visto que hasta cierto punto, pues todos estos esfuerzos han sido infructuosos. No digo que hayan sido baldíos, sino infructuosos. Quiero decir, que nos han aprovechado para llegar a lo que somos, pero realmente no han dado la respuesta que realmente nuestro corazón está pidiendo, aunque no sepamos concretar qué es lo que nos está pidiendo, pero sí que sabemos en el fondo lo que necesitamos. Esa especie de paz interior que, como decía esto Lourdes, pues nos permita vernos y reflejarnos realmente en los espejos de los otros, pero no reflejar en nuestro ego como hemos hecho hasta ahora, que lo que hemos hecho en los espejos es para proyectar nuestras carencias, nuestras heridas. Es todo lo contrario. Es Mm. una nueva época de oportunidades en la cual en el espejo es realmente donde nos vemos, somos nosotros, no una proyección. Y esa proyección esa mirada que nos vemos en nosotros únicamente se produce gracias a esa empatía que trabaja la unidad, porque únicamente desde la unidad podemos llegar a vernos reflejados a nosotros mismos con los ojos del otro, que es una práctica esencial de la empatía. Pero todo esto requiere necesariamente esto, como el trabajo que apuntaba Lourdes, esto de trabajar en la dualidad, comenzar a ver que todos nuestros pensamientos no son neutros, porque todo surge Claro. aquí, todo surge en la mente. La mente es la que dispara, digamos, nuestras creencias, nuestra visión, no estamos viendo realmente. Y como no estamos viendo realmente, estamos distorsionando la realidad. Y esto es muy evidente. O sea, dos personas pueden contemplar un amanecer con sensaciones diferentes. ¿Por qué? Porque no se Mm. produce un contacto real con ese amanecer. Cuando digo un amanecer, digo pues con una persona. A unas personas les cae bien y a otras les cae mal. ¿Dónde está la diferencia? Pues en el filtraje dual que nuestra mente está produciendo, ¿no? Y Claro. ahí está, yo creo que la verdadera oportunidad que se nos está ofreciendo en estos momentos. En ese aspecto, Lourdes, ¿vas a hablar tú o hablo yo? Tú, ¿Vas a- luego yo. ¿Eh? Vale, venga. En ese aspecto, Giuseppe, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero fíjate, eh, creo que nuestra generación es una generación extraordinariamente extraña. Y cuando me refiero a nuestra generación, me refiero a todos aquellos que ya nacimos a partir de los años 40, 50 para acá. Y me explicaré por qué. Quizás hace 100, 200, 500 años, el impulso humano, el impulso de todo hombre, de toda mujer, de todo buscador, quizás pasaba por ir a misa y rezar el rosario, y en algunos casos, unos pocos, escribir cosas místicas, pero siempre, siempre pasaba por encontrar la realización personal, la liberación personal en un Dios que vete a saber dónde, pero siempre era una realización personal a través de la religión, del pensamiento, de la filosofía. Pero es que, curiosamente, y vuelvo a insistir, la generación nacida a partir de los años 40, 50, ya muchos de ellos ya no piensan en ese reencuentro personal con Dios o con lo que sea, sino que ansían el reencuentro de la humanidad. Mirad qué cosa tan diferente, tan diferente una de la otra. Es decir, yo me reencuentro, me encuentro con mi alma y con mi Dios, etcétera, etcétera. Cuando realmente ahora estamos empezando a percibir que el reencuentro sí o sí, como hablábamos antes, Josep, tiene que producirse necesariamente a través de la humanidad.
Nuestra humanidad, nuestra generación ha cambiado muchísimo. Tanto ha cambiado en ese aspecto que yo no puedo dudar de que es cierto lo que eso se va a producir. Es que si no seríamos una humanidad de locos, absolutamente locos, y no estaríamos cuerdos, de fanáticos, de no se sabe qué, pero fanatismo, y eso no es, no. Sí, por eso es muy importante en estos momentos la mirada interior y la mirada del observador, porque está claro que el planeta también está vibrando en algo muy oscuro en estos momentos, ¿no? Pero esa vibración la creamos todos. Entonces, claro, si tú quieres cambiar esa vibración por armonía y paz, lo que tenemos que hacer es cada vez tener más armonía en nuestro interior y más paz. Y armonía supongo que viene de amor, nunca lo hemos, pero bueno, que hay que aumentar esa energía, que es el amor, que ya lo he dicho muchas veces, es la única energía existente. Todo lo demás viene del ego, son pensamientos que no nos llevan a ningún sitio. Siempre tenemos que ir hacia el amor, hacia lo que nos une, hacia esa mirada. Es lo más importante. O sea, que se puede decir que no estamos aquí para arreglar el mundo. Estamos aquí para recordar quiénes somos mientras el mundo cambia. Claro. Estamos aquí para recordar quiénes somos mientras el mundo cambia. Y desde ese recuerdo, muy importante, actuar. Porque este recuerdo no induce a la resignación ni a una actividad pasiva. Es todo lo contrario. Lo que invita es a una revolución, pero una revolución silenciosa, interna, muy diferente a las revoluciones científicas, a las revoluciones sociales, políticas, religiosas que hemos conocido hasta ahora, que se construían a base de la agregación colectiva, y en esa agregación colectiva los yo se diluían. Justamente el camino es al contrario, es justamente de una reafirmación del yo individual, pero que se reafirma como alma. En el momento que tú te reafirmas como alma, te unes como colectividad a toda la humanidad, y ahí está la verdadera fuerza de transmutación y de transformación de estos tiempos nuevos. Esa es una realización netamente acuariana. ¿Sí? Es decir, sí, trabajando por la humanidad desde una perspectiva de reencuentro personal. Efectivamente, así es. Hay una cosa que a mí me llama la atención respecto de nuestras diferencias con otros momentos de la historia. Porque, por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX, principios del siglo XX, un nuevo mundo representaba pues una nueva visión política y social, laboral de la humanidad, el advenimiento del socialismo después de esa machaque de la industrialización criminal que hubo en aquellos años. Pero ahora ya no, creo que no vamos por ahí. No. Hemos cambiado mucho el chip. Josep, fíjate, ¿qué ladrillos precisamos ahora para esos nuevos tiempos? Libertad. Libertad, vale. Es un ladrillo, ya no es tangible. Es decir, ya no lo podemos expresar en un libro, en El Capital de Marx, ni podemos expresarlo en una sociedad basada en un socialismo utópico. ¿Qué precisamos más? Seguramente algo que en aquellos tiempos no hacían, es mirar al universo, sentirnos parte del universo, claro, contemplar el tiempo desde otra perspectiva, y no un tiempo lineal, sino un tiempo curvo, casi un tiempo cuántico. Es decir, son tantas cosas las que nuestra generación ha experimentado en estos años que, bueno, pues yo qué sé. Pero claro, porque antes se requería, o por el momento, lo que sea, en el siglo XIX, pues el siglo XX, todo se ha cambiado, industrial, todo eso tal. Estábamos construyendo hacia afuera. Pero porque quizás había mucho que construir, ¿no? Había que hacer carreteras, coches, quiero decir, se sabe.
quizás sí, pero este es un momento en el que es la mirada interior, tenemos que construir hacia adentro, ya no se puede construir hacia afuera. Entonces, lo que sí hay desde adentro se podrá llegar afuera, pero primero hay que ir hacia adentro. Y lo que sí es un momento de responsabilidad, responsabilidad. O sea, pararnos cada 2 por 3 y pensar, bueno, ¿dónde estoy? Estoy hacia afuera, estoy hacia adentro, estoy en el ego, ¿no? O sea, yo creo que hay que mirar mucho eso. Y luego lo que ha dicho Josep al principio, que me parece que es lo más acertado para estos tiempos, es soltar, soltar, soltar y soltar. Pero es que cada día hay que soltar mucho, cada uno. Hay mucho apego todavía, hay muchas cosas que no están resueltas. Sin Juan, embargo, sí. déjame que te seduzca con lo que te voy a decir. Sí, 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 sí. A ver, venga. Fíjate, mira, esto desde los sumerios, desde Babilonia, Sí, desde sí. el antiguo Egipto, el antiguo Egipto real, que va mucho más allá de lo que Sí, los arqueólogos reconocen o los historiadores. Esto, correcto. la vida lo que ha hecho ha sido, entre estos extremos, en este mundo dual, ha sido construir, construir, buscar, encontrar, edificar. Y todo eso ha estado bien. Pero ahora que estamos viviendo, ¿qué está apareciendo en los albores de la humanidad? ¿No estamos viviendo un mundo de extremos? Un mundo de extremos en lo cual todo lo que ha edificado esa zona central, que es todas las civilizaciones desde entonces, eh, em, carecen de valor, carecen de sentido, carecen sobre todo de orientación. Y como carecen de orientación, la humanidad se polariza, pero no se polariza como solución definitiva, se polariza como una solución intermedia, porque yo creo que hemos llegado al punto en el cual, como en una edificación, ya no sirve hacer reformas interiores de nuestro edificio interior, que es toda la humanidad ha estado construyendo a lo largo de la historia. Se requiere derrumbar este edificio, porque este edificio ya no da respuestas, ya no ofrece soluciones a los grandes estos retos, que hasta ahora eran retos locales, eran retos nacionales, como mucho internacionales, pero ahora son globales. Los retos que exige la sociedad actual son globales. Y como no se encuentran, se requiere cierto derrumbe. Y para ese cierto derrumbe, pues la sociedad está yendo un poco a los extremos, para refugiarse, para ver cómo se deshace lo que hay en medio, porque lo que hay en el centro es donde se ha de construir la nueva tierra, la nueva civilización. Muy bien. Me ha gustado Sí. mucho. Sí, sí, sí. Sí. Creo que, perdón, No, tú. no. Creo que la etapa que tú definías antes, Josep, la etapa de los sumerios, de los egipcios, creo que ha sido muy interesante. Esa etapa de los Sensujor, de los semidioses, la etapa griega de Zeus, de Hércules, semidios. Creo que fue una etapa muy, muy interesante para escenificar seguramente lo que era la humanidad en aquellos momentos, que yo a veces tengo la sensación de que no era tan palurda como parece, ¿eh? No, 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 ni mucho menos. Y seguramente la época adelante fue en muchos aspectos muy interesante de ser vivida por quienes la vivieran en esos momentos. Nos quedamos huérfanos de esa divinidad de Zeus, de Ra, de Amón. Nos quedamos muy huérfanos de actores. Seguramente a lo mejor para que con el transcurso de los miles de años fuéramos percatándonos de que realmente la apertura de la puerta la teníamos que realizar nosotros. Y estoy ahora en estos momentos, Josep, sí que estoy de acuerdo absolutamente con lo que acabas de decir. En el sentido de que tengo la sensación de que ahora estamos viviendo un profundo espejismo. Espejismo, sí, por una razón. Porque todo lo que hemos penado y sufrido durante miles y miles de años a través de guerras, sufrimientos, dolores, ignorancias, ahora parece ser que está tomando fuerza y brío otra vez.
nos quiere volver a enganchar con el valor del dinero, con el valor de las formas, del postureo, con el valor del ordeno y mando, de la rigidez propia de la Edad Media y de no hace mucho tiempo también, digámoslo claramente, un cierto atismo de fascismo. Creo que estamos viviendo un espejismo, pero que no va a triunfar. Sí, amigos míos que estáis escuchando, si queréis que Juan os diga que cree en los nuevos tiempos, no tengo más remedio que decir, efectivamente, todo eso en los nuevos tiempos no pueden triunfar, porque los nuevos tiempos seguramente, Lourdes, estarás de acuerdo que están basados en el corazón. Están basados en... ¿Verdad? Totalmente en el corazón. Y fijaros, las cosas que tenemos que desarrollar del ser humano va siempre dentro, no hay nada material, va hacia adentro. Tenemos que aprender a manejar la energía, tenemos que aprender a hacer visualizaciones, a poder hacer viajes astrales, a poder sanarnos desde dentro, a saber soltar fácilmente. Entonces, todo eso, a poder crear la vida con abundancia, ¿vale? Y todo eso va desde adentro, no necesitamos nada de fuera. Todo es eso, además ya lo hemos tenido, ya lo somos, porque tenemos que reconocer nuestro Dios interno y sentirlo, y una vez lo reconozcamos, nos sintamos ahí, en ese estado vibratorio, entonces todo lo demás viene fácilmente. Y es eso lo que nos va a hacer cambiar el mundo. O sea, es que pensamos que es desde fuera, pero no, entonces nos da igual que esté que esté el otro, que esté de mañana, no, es desde dentro, desde dentro. Cada ser humano desde dentro, ¿no? O si no, una masa crítica que pueda llevar esa fuerza. De todas formas, también la historia, fíjate, por lo que comentabas, Juan, todavía queda mucho por descubrir de la historia antigua, porque muchas veces tendemos a idealizar en base a los restos arqueológicos, a la historia que ha sido transmitida oral y a veces poco escrita, de estas civilizaciones que nos resultan todavía incomprensibles, estas construcciones y estos legados que nos han dejado. Pero fíjate, son sociedades y civilizaciones como el Atlante, por ejemplo, que comentabas antes, que han estado excesivamente idealizadas. Llegará un momento que se entienda que estas civilizaciones no tenían un conocimiento compartido, sino que eran sociedades pastoreadas. A ver, me explico, pastoreadas. El ser humano prácticamente era como una especie de corderito, no quería evitando la palabra borrego. Y entonces lo que sucedía entonces en estas longas edades era que encarnaban pastores. ¿Y qué eran estos pastores? Pues, digamos, seres mucho más evolucionados, que también humanos, pero en una dimensión superior, que lo que hacían era conducir a este rebaño de pastores. Y muchas veces los conducían mediante la cultura, la religión, la sociedad, mediante los avances que podían. Pero era una sociedad pastoreada. Y ahora, la Edad Media era un tanto de lo mismo, en los cuales empezaron a descubrirse que en estos corderitos humildes pues, realmente encerraban verdaderos corazones de lobos que muchas veces acababan devorándose. Y justamente lo que está emergiendo ahora, y tal vez nos encontramos un tanto huérfanos de estos avatares antiguos, pero es que estos avatares antiguos, como comentábamos antes del programa, no tienen razón de ser, de volver a existir, de volver a aparecer. Estos avatares que vuelvan otra vez a pastorearnos, porque realmente la sociedad de ahora lo que está buscando es que estos corderitos descubran en sí mismos su propia conciencia, como decía Lourdes al principio, que descubran su corazón de lobo, que no devoran a otro nada más que a sí mismos, solamente que por proyección pues, devoran. Y entonces, en esa crisis de existencia que muchos estamos viviendo, nos estamos descubriendo
que más allá que una masa, esto sin sentido, somos conciencias colectivas que podemos trascender ese ego de masa. Y eso es cierto. Muchos de nosotros nos vemos como ovejas negras en un mar de ovejas, teóricamente ovejas blancas, que siguen todavía los dictados de esa masa corderil que durante Pero, eras han dominado, ¿no? sí, pero fíjate que esa masa corderil, y estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo tengo la sensación de que efectivamente el uso incluso de algunos avatares que han surgido en un momento dado de la historia han sido manipulados, de tal forma que el cristianismo, por ejemplo, en mi criterio, el cristianismo al partir del Concilio de Nicea fue capaz de destruir siglos de filosofía griega y romana, donde la gente era libre de adorar a Isis, estuviera en la Turquía o estuviera en la Hispania. Es decir, era más libre que a partir del surgimiento cristiano de la Iglesia Católica en aquellos momentos. Pero mira, hay una cosa, y Lourdes está también allí. A mí hay una cosa que me llama profundamente la atención. Seguramente, claro, en aquellos tiempos los dioses, evidentemente, en las mentes sencillas ejercían una influencia, sin duda alguna. Pero estoy seguro que para no todos. Por ejemplo, si tú vas al templete donde está la diosa Sekhmet, en el frontispicio del templete de la diosa Sekhmet, Egipto, se lee algo que hoy en día, desde un punto de vista del cristianismo ortodoxo, sería absolutamente impensable. Después de una frase larga, viene a decir Sekhmet, si la devoción al que va, a quien va allí, si la devoción que sientes hacia mí, eso dice Sekhmet, si la devoción que sientes hacia mí es mayor que la que sientes al Dios que hay en ti, me ofendes a mí y sobre todo ofendes al uno. Fíjate, eso yo no me lo imagino hace 100 años a San Pancracio o a San Honorato diciendo, si la devoción que sientes hacia mí es mayor que la que el Dios que hay en ti, me ofendes al uno y me ofendes a mí. Y en aquel momento sí, es curioso. Yo tengo la sensación de que hubo como un corte, y que ahora estamos retomando de nuevo ese corte y a partir de ahí vamos a hacer cosas. Seguro que sí. Bueno. Sí, bueno, es que en Egipto todas las personas que pasamos por allá, y aunque no sepan que vienen, que es la iniciación a una energía, ¿no? Aunque no lo sepan, está impregnado de la humanidad Dios. O sea, es que eran dioses. Es que realmente así, yo no creo ni que hubiesen esclavos, fíjate. O sea, porque yo creo que hacían las cosas de otra manera. Sí, Y, sí. si hemos estado en el templo de Hatshepsut y hemos visto cómo transportaban cosas impresionantes que a día de hoy no lo han podido hacer, pues es porque realmente era gente pues, abierta en la no sé, en otras dimensiones, no lo sé. El caso es que lo que sí sé que éramos nosotros también, ¿no? Y entonces debemos recuperar esa parte de nosotros, ese Dios interno. Es que es lo único que se pide ahora en estos momentos. No, lo que habéis dicho antes, ¿no? No ir afuera, pero ni con un avatar, ni fijarnos en tal. Lo podemos tener ejemplo, pero es que tenemos que buscarlo dentro de nosotros. Entonces, yo creo que la única manera es ser responsable de nuestros actos, ir hacia adentro cada día y esto es muy importante. Y amarnos, porque es la única manera que podremos amar al de al lado. Es la única manera. No boicotearnos. Sí, sin duda alguna. Yo, si me permitís, me gustaría hacerle una pregunta muy directa a todos nuestros oyentes.
directa, así, de corazón a corazón. Sinceramente, tú que tienes en tu ADN el germen del cambio, de los nuevos tiempos, sinceramente, ¿tú crees que podemos seguir muchos años así? Que cada uno se responda. Y entonces, si se responde cada uno diciendo que no podemos seguir muchos años con esta locura, con este espejismo, entonces surge otra pregunta. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Es muy interesante lo que acabas de decir, pero es que realmente, Juan, yo creo que no podemos seguir así porque estamos despertando y no aguantamos esto, que a lo mejor en otro siglo hubiésemos aguantado. Mira la de guerras que había en un siglo. Quiero decir, ¿sabes? Ahora realmente nos estamos dando cuenta, hay muchísima información por todas partes y entonces realmente esto no es lo que queremos ni para nuestros nietos, ni para nuestros hijos, ni para nosotros, ¿no? Entonces, el cambio, el que vaya despertando es hacia adentro, no puede haber otra manera. No puede haber otra manera, es trabajarnos nuestra energía interna. Lo único que existe es la energía y la única energía válida es la del amor. Las demás no pueden estar ya. O nos sirven como aprendizaje, pero no más, no más. Sí. Eso, Lourdes, sin contar con la promesa de apoyo que tenemos por parte de quien corresponda, pues de los niños índigo, los niños cristal, que se supone que ya están entre nosotros. Sí. Nosotros lo vamos haciendo a viejecitos, y entonces lo único que podemos hacer es alguna orientación. Pero por el amor de Dios, es que en los nuevos tiempos es a ellos a los que les corresponde realizarlo. Yo lo voy a vivir 200 años, eso seguro. Pero yo estoy segura que en 20 años esta humanidad ha dado la vuelta. ¿Ha dado o dará? No, en 20 años ya la habrá dado. De aquí 5 años veremos cambios importantísimos, esto estoy segura, en estos 5 años que vienen, yo creo que son cruciales, pero cruciales porque es lo bueno, o sea, porque va a ser, o sea, no es que no vaya a ser. Cada vez de esto que estamos hablando de ir hacia adentro y tal va a ser más normal, o sea, estará en el lenguaje, estará en la educación, la religión tendrá que dar un cambio de rumbo para quitar cosas que han hecho mucho daño a la humanidad, como la culpabilidad, los fanatismos también. Y yo creo que está en manos de los nuevos niños, pero porque nosotros hemos aprendido y podemos darles otra visión de la vida. Y los nuevos padres, esto es lo más, yo siempre lo digo, los nuevos padres. Yo veo que la juventud es mucho más consciente en el momento de ser padre. Lo estoy viendo. Por eso están tardando mucho más. Sí, pero es que no quieren ser padres, Lourdes. Que no quieren ser padres, ahí está el problema. Bueno, son más conscientes. Bueno. Son más conscientes de que hay que hacer las cosas bien hechas. Convertirse en adulto para poder ser padres. Y esto es lo que tenemos que hacer, convertirnos realmente en adulto. Dejar a nuestro niño interior para el disfrute, para la creatividad y la risa y tal, pero en lo demás estar en el adulto. Bueno, pues acabando ya, porque ya es la hora de ir cerrando, si me permitís, empiezo yo la conclusión y podríamos decir que el título del programa de hoy, Los tiempos nuevos, no comienzan por lo que hemos hablado durante estos 40 minutos, no empiezan mañana, ni después, ni dentro de 5 años. Comienzan hoy, ahora, en este momento. En este momento que nos estás escuchando, está comenzando ya tu oportunidad de elegir, porque a diferencia de toda la historia, como hemos hablado, de civilizaciones muy antiguas, esto donde siempre hubo la esperanza de un cambio
que debía de venir de fuera y por lo tanto era incontrolable para nosotros, el verdadero cambio, el tiempo nuevo, la nueva tierra, esa nueva tierra donde conseguimos que sellar la puerta donde se halla el mal, pues es una oportunidad que empieza ahora, en este momento que nos escuchas. Ahora cuando cerremos el vídeo en directo, cuando te encuentres contigo misma, contigo mismo, con tu familia, con otros contenidos en redes sociales, da igual lo que digan, comienzan contigo mismo, contigo misma. Y es un momento de responsabilidad que ya no exige demora, porque la responsabilidad de toda la humanidad es tu responsabilidad. Y ese es el cambio de esa revolución, que no depende de grandes agrupaciones, sino que lo que requieren es justamente de visibilizar esa unidad dentro de la dualidad, esa unidad que realmente nos lleva hacia una unidad de alma, hacia un tiempo moderno. Qué bonito. Yo daría el consejo de que nada más cerrar este programa, iros a un espejo, miraros y amaros. Y os decís, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Con los ojos bien abiertos, yo me amo, yo me amo, yo me amo. 10 veces, yo me amo. Y acabéis con una sonrisa. Yo por mi parte no puedo sino confiar en lo que acabáis de decir. Y no puedo añadir nada nuevo. Me quedo con ello. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas, horas de España. Confía. 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 ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.